Diseño de programas de formación docente en la cultura digital, línea del tiempo, de 1887 a 2018. 1887. La formación docente en la Escuela Nacional de Maestros. 1921. Inicios de la fundación de la Secretaría de Educación Pública. 1923. José Vasconcelos creó la Escuela Tecnológica para Maestros. 1934 a 1945. Educación en México se vio influenciada por el precepto de cada quien según su capacidad, a cada quien según sus necesidades. 1945. Se atendió a más de 100,000 profesores en servicio en todo el país para que obtuviera su título profesional. 1946. La educación que imparta el Estado, Federación, Estados y municipios tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él. 1958. Se introdujo la primera computadora traída a México por el Dr. Sergio Beltrán para la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, con propósitos de investigación en la educación superior. Segunda fecha. Los avances tecnológicos se implementaron ya significativamente en la educación superior. 1959. Jaime Torres Bodet pronunció un discurso relacionado con el plan educativo que entonces se impulsaba y que daba línea para la educación integral CONALTE 1964. 1969. Se creó en la UNAM el Centro de Didáctica y la Comisión de Nuevos Métodos de Enseñanza. 1971. Declaración de que ya se había superado la etapa de capacitación con el magisterio ya titulado y se daba inicio a la actualización continua, por lo que el IFCM se convirtió en la Dirección General de Mejoramiento Profesional del Magisterio. 1973 a 1975. Tuvo lugar una reforma educativa cuyos planes de estudio en educación básica estuvieron vigentes hasta 1992. 1975. Se oferta a través del Colegio de Bachilleres en su modalidad abierta surgida. 1985. Se estableció en la DGMPM la licenciatura en docencia tecnológica con el propósito de profesionalizar a profesoras y profesores que demostraban estar frente a grupos en la materia de educación tecnológica. 1986. Programa de computación electrónica para la educación básica. Inició sus acciones para el tercer grado de secundaria y después se extendió a toda la educación básica. 1989. Se denominó Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio. 1992. Con la descentralización del sistema educativo, cada centro de actualización del magisterio del país se integró al sistema estatal, desarrolló cada estado sus propios programas de actualización. 1994. El Centro de Procesamiento Arturo Rosenbluth equipó 2 salas de cómputo y se diseñaron cursos para reflexionar y crear soluciones didácticas en computación educativa para aprender programación en Logo, BASIC y lenguaje C. 1996 a 2003. Programa de educación a distancia, red escolar secundaria, siglo XXI. 1997-2003. Programa de formación y actualización del magisterio en nuevas tecnologías. 1998. Se ofreció el curso modular Educación para los medios y nuevas tecnologías. 2003-2006. Enciclomedia. 2005. Se crea el Instituto Politécnico Nacional, su Centro de Formación e Innovación Educativa, ahora Coordinación General de Formación e Innovación Educativa. 2007-2012. Habilidades digitales para todos. 2008. Se inicia obligatoriamente un programa de formación docente en la educación media superior. 2012. Universidad Autónoma de Yucatán inicia un programa institucional de habilitación en el modelo educativo de formación integral. 2013-2018. Estrategia Digital Nacional pretendía apoyar una educación integral de calidad para toda la población con el apoyo de las tecnologías y de la información y comunicación. De innovación de la práctica educativa y componentes de innovación.
define la práctica innovadora, el conjunto de acciones que se realiza para contribuir al logro de aprendizajes esperados, planeados en los programas de estudio, a fin de mejorar una situación específica de convivencia en el aula, o dentro o centro escolar, o de gestión pedagógica. Así lo define el INE en 2017. García y Loredo, 2010, lo definieron como el conjunto de situaciones que enmarcan en el contexto institucional y que influye directamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje propiamente dichos. García, Loredo y Carranza en el 2008 lo definieron como interacciones entre profesores y alumnos en el salón de clases, determinadas en una gran medida por un centro educativo. La UNESCO en el 2016 lo definió como uno de los componentes centrales de un proyecto. Significa mudar o alterar las cosas, incluyendo novedades. Carboleri en 2001, la innovación lo representa un cambio asociado a una situación en un medio para mejorar y abordar situaciones educativas de forma diferente a las usuales, donde la participación y la aceptación de quienes se involucren en ella. Los componentes centrales de la innovación se dividen en dos: el componente innovador y el componente de evaluación. El componente innovador es para resolver problemas o mejorar situaciones en forma novedosa en el contexto, con objetivo, material, procesos y herramientas y técnicas didácticas. El componente de evaluación se divide en dos: el diagnóstico, que representa la realidad que se quiere mejorar, y la revisión de avances y resultados, instrumentos y evidencias. El proceso que se lleva para la evaluación de la práctica innovadora se divide en tres: la diagnóstica, la intervención, revisión y análisis de resultados. La diagnóstica se aplica en 2 puntos, que es revisar resultados de innovaciones estandarizadas y aplicar su instrumento, registrar en fichas de observación. Obtiene información antes de hacer la innovación. La interacción es cuando se diseña y se aplica la innovación para mejorar la situación. ¿Qué hay que innovar en la educación? El autor Rivas, a 2017, pretende buscar escuelas que enseñen a pensar, que activen deseos de aprender, que amplíen las esferas de conocimiento y las capacidades de los alumnos. Busca escuelas que den sentido a lo que enseñan y construyan puente con la vida de los alumnos. Busca escuelas que construyan un aprendizaje dialógico donde todos aprenden. Busca escuelas en las que el temor no sea el motor principal del aprendizaje, sino el sentido. Además, cambiar el rol del alumno para buscar nuevas alternativas de aprendizaje, propiciar un clima de aprendizaje para valorar la empatía y el diálogo de cada alumno hacia las opiniones que resalten sus conocimientos. ¿Quiénes pueden cambiar la educación? El autor Christiansen nos menciona que la primera gran hipótesis de la innovación educativa indica que el cambio real vendrá por fuera del orden tradicional. Algunos autores del campo de la innovación destacan que los verdaderos cambios se producen en los márgenes. Otro punto importante dice que los que deben de cambiar es quien da la clase, quien es el docente en la tarea de enseñanza y aprendizaje. Sabemos del malestar de nuestra profesión por el contexto en el que nos hallamos. Dice, necesitamos docentes investigadores. Eso no nos traerá grandes dosis de innovación educativa. Paulo Freire decía, mientras enseño continúo buscando. Juan Carlos Tedesco, un defensor de educación como vehículo de justicia social, decía que había que superar la paradoja. Esto es, vencer obstáculos para tener buena educación dentro de las aulas. ¿Qué pueden hacer las escuelas para innovar? Un punto importante es la primera clave es distinguir conceptualmente los procesos de mejora y de innovación educativa en las escuelas.
El autor Tetley y Reynolds 2000 nos dice que la eficacia supone lograr mejores resultados con similares recursos. Esto es posible con una serie de protocolos y específicos. Tiene en cuenta como la actitud y el proceso de indagación de nuevas ideas, propuestas y aportaciones efectuadas de manera colectiva para la solución de situaciones problemáticas de la práctica, lo que comportará un cambio en los contextos y en la práctica institucional de la educación. Hola compañeros, soy Héctor y les voy a presentar quién puede cambiar la educación. Bueno, iniciaremos con una pregunta. ¿Qué requiere la innovación educativa? Bueno, pues como sabemos, la innovación educativa hace hincapié en innovar dentro de este ámbito, el educativo, y nos dice que requiere atravesar por un terreno de conflictos y disputas de poder. ¿Pero esto para qué? Pues simplemente para cimentar dentro del sistema educativo que se implemente concretamente la innovación educativa, ya que esto es de gran importancia. Bueno, dice que para lograr esta innovación se necesita implicar y revisar 5 amenazas que se presentan como dilemas. Bueno, el primer dilema es la innovación educativa como presión expulsiva. Esta es una problemática que ocurre mayormente con los docentes de mayor edad, debido a que con el cambio cultural que trae aparejada las tecnologías, como aquí dice, bueno, pues hace que los profesores, al no saber implementar herramientas tecnológicas de estos tiempos o algo por el estilo, no puedan, se cuestionen con su trabajo si es necesario actualizarse o innovar de alguna otra manera o realizar o utilizar diferentes instrumentos digitales por la digitalización que se viene haciendo cada vez más habitual. Y esto lleva a los docentes a una presión expulsiva que los mantiene con la preocupación de cómo innovar o cómo mejorar su trabajo de enseñanza. Bueno, para el segundo dilema, la equidad en disputa. La innovación necesita tiempo, recursos y capacidades. Bueno, en este dilema se hincapié dentro de un ejemplo dentro de la lectura, el cual nos decía que es muy importante aclarar que en dado caso de que la innovación educativa se llegue a implementar dentro de las instituciones educativas, será necesario ver con qué tiempos, recursos y capacidades cuenta, debido a que son conceptos bastante importantes dentro de este ámbito, debido a que en una escuela pública no se cuenta con el mismo tiempo, recursos ni capacidades como en una escuela privada, y es decir, en esto sería, por eso lo del tema, la equidad en disputa, porque estaría entre que los de escuelas privadas pudieran pagar por mejores servicios y mejores formas de enseñanza en escuelas privadas. Para el tercer dilema, innovar dentro de un orden regulado. Bueno, en este dilema nos hace hincapié a cómo puede innovar un docente dentro de un, ¿cómo se llama?, de un orden, de un espacio, por así decirlo, de su escuela. ¿Cómo puede innovar él dentro de ella si alguien más está a cargo, o si se presentan otros, por así decirlo, acompañantes dentro de este objetivo? Y por eso hace estos cuestionamientos. ¿Qué espacio tienen los docentes y las escuelas para innovar las condiciones actuales del sistema educativo? ¿Qué hay que hacer con las normas, los controles y obligaciones? ¿No le corresponde al Estado cambiar las reglas antes que indicarles a los actores del sistema que lo hagan por sí solos? Bueno, son muy importantes tomar este aspecto, es muy importante este aspecto. Cuarto dilema, la innovación distrae a la mejora. Bueno, esto se dice que la innovación, al querer innovar o hacer cosas de diferente forma, distrae a los alumnos de mejorar, o sea, los enfoca a buscar cosas nuevas, y dejando lo tradicional de un lado, aunque sea el mismo resultado o la misma mejora. Dice, no necesitamos en realidad concentrar los esfuerzos en hacer bien el trabajo escolar tradicional, lograr lo que se organice las cosas, poner a todos a trabajar y hacer que aprendan. No es gran destructor la innovación o una excusa para decir que el viejo sistema no funciona y por lo tanto hacer actividades recreativas o divertidas que logran que los alumnos aprendan. Bueno, el quinto dilema y último sería la innovación irrealizable.
Bueno, aquí es donde en las escuelas, como ya mencioné anteriormente, las públicas se dan cuenta que pues la verdad no se cuenta con los recursos, el tiempo ni las capacidades que se necesitan para implementar este nuevo método de innovación educativa, debido a que pues carecen de diferentes formas en todos los ámbitos. En esta presentación hablaremos sobre la lectura Cambio e Innovación Educativa, sobre el tema ¿qué pueden hacer las escuelas para innovar? Mejora e innovación. Innovar requiere visibilizar un orden visible, dudar de su eficacia, cuestionar su falta de sentido. Innovar implica hacer algo distinto a lo que se venía haciendo. Probar, experimentar, revertir prácticas heredadas. Mejora requiere un trabajo de diagnóstico y autoevaluación, en lo posible constante, que fije urgencias, prioridades, capacidades y recursos. ¿Cómo se diferencia la innovación de la mejora? La diferencia fundamental entre innovar y mejorar está en el riesgo que asumimos. Mejorar, por definición, no incorpora riesgo. Innovar es un concepto que, de forma inherente, está asociado al riesgo. Un proyecto de innovación siempre es un proyecto arriesgado. De la lectura Cambio e Innovación Educativa de Rivas 2017 tenemos un punto que se llama Llegar a las aulas, que va relacionado a la pedagogía. Esto nos dice que la pedagogía está enfocada en la investigación y reflexión de las teorías educativas en todas las etapas de la vida. Llamamos innovación a todo aquello que se llega a modificar, en este caso en una matriz, para favorecer el aprendizaje en profundidad de los estudiantes, que alimente su voluntad y su deseo de aprender, así como también su compromiso social. Pasar de un modelo disciplinado y homogéneo, donde se memorizan contenidos, y un sistema flexible y personalizado, donde se aprenden capacidades para actuar. En definitiva, también tenemos que las escuelas son instituciones del futuro, ya que por medio de ellas van creando generaciones que van sirviendo al mundo tanto social como laboral. Nuestro aprendizaje está basado en proyectos